Me siento en un programa de televisión. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Estamos aquí para impartir alegría. Ay, una mosca. No sé cómo vaya a empezar esto. No tengo ni idea, ni una estructura, ni nada. Espero que Dios me dirija. Puedo empezar presentándome. Mi nombre es Marian. Si no me conoces, soy venezolana, vivo en Estados Unidos. Creo contenido desde hace muchísimos años, pero desde hace 4 años para acá me conocen como Marian y ya. Principalmente hago contenido de humor, pero desde que emigré, mi corazón se ha puesto dispuesto a que me conozcan un poco más allá de los personajes cómicos y más que risas, compartirles un poquito de mi vida, dejándoles un mensaje, digamos, inspiracional y centrado en lo que Dios ha hecho conmigo. Tengo rato ya haciendo live en TikTok, en donde les converso siempre un poco de lo que voy aprendiendo y cómo voy creciendo en mi relación con Dios. Pero pasa que siempre que termino los lives quedo como con ganas de decir más, y a petición de muchos de ustedes pues creé este espacio que no tengo ni idea de cómo se va a llamar, pero básicamente es como un espacio en donde vamos a hablar un poco, no como un podcast formal o algo así, sino más bien como si fuéramos amigas y estamos profundizando de un tema importante. Como esta relación de amistad está apenas formándose entre tú y yo, quiero empezar obviamente por el principio. ¿Cómo conocí a Dios o cuál fue mi primer acercamiento con Él? Cabe recalcar, y siempre lo digo en todas las cosas que hago en donde te hablo de Dios, y es que yo no estoy fomentando una religión, sino más bien invitándote a que conozcas de Dios y tengas una relación cercana e íntima con Él. Dicho esto, bueno, te cuento. A lo largo de mis años he aprendido que Dios no se comunica con todos de la misma manera, e incluso antes de sentarme aquí hace unos minutos, Dios me dio un mensaje poderoso a través de una persona que nunca había visto en mi vida, y justamente así trabaja Dios. A veces también lo hace a través de sueños, como fue mi caso, y ahí es donde empieza mi historia con Él. Yo crecí en Petare, en Venezuela, uno de los barrios más peligrosos no solo de Venezuela sino de Latinoamérica, específicamente en la zona 7, conocida también como el Callejón de los Brujos. Para que te hagas una idea, y como su nombre lo indica, era un callejón repleto de centros espirituales, santería y muchas cosas pasaban ahí. Entrando también al callejón, que su nombre oficial es el Callejón de Santa Eduviges, había una capilla en donde la gente dejaba dinero y hacía sus peticiones a la Virgen de Santa Eduviges. Lo que quiere decir que desde el principio esta mujer, que en ese momento era una niña, estuvo cerca de muchos movimientos espirituales y pude presenciar muchas cosas físicas y tangibles en esa área. Todo lo que yo conocía era 100% espiritual, pero contrario a lo que ahora sé que es Dios. Y aunque en ese momento eso era lo único que yo conocía, en mi corazón nunca hubo una conexión con eso. Todo mi entorno naturalmente se dirigía a la santería y a todos estos movimientos, pero yo nunca me vi interesada por ellos. En mi familia tampoco hay personas creyentes o cristianas que me pudiesen haber hablado de Dios o de Jesús como lo conozco ahora, así que toda mi relación con Dios fue autónoma y a través de su amor y misericordia por mí. Como crecí en José Félix, la situación económica de mi familia era bastante precaria, se puede decir. Vivíamos en una casa rentada muy humilde, un solo cuarto, un solo baño, sala, cocinita muy pequeña. Y te la describo porque es importante para mi primer encuentro con Dios. Así que presta atención. La casa donde nosotros vivíamos era una vecindad, era una casa alargada. Dentro de ella tenía 3 casitas. Cuando entrabas, pasabas un pasillo de una casa, una segunda casa, luego un pasillo hacia atrás, y en esa tercera casa es donde vivíamos mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Cuando salías de la puerta de mi casita en ese momento, a tu derecha te encontrabas un barranco y ahí cerquita pues otra casa, porque sabes que en los barrios todas las casas están pegaditas. Eso que teníamos ahí enfrente era un centro espiritual, uno de los tantos que habían en esa zona. Por ende, escuchábamos constantemente gritos, llantos y movimientos espirituales ahí, además del olor a tabaco que nunca faltaba y era de verdad insoportable. Aunado a esto, pues presenciamos muchas cosas, como les digo, físicas, manifestaciones espirituales negativas muy feas. No solo yo, sino mi mamá, mi papá, mi hermana y todas las personas que fueron a esa casa experimentaron esa energía pesada que había en ese lugar. Ahora, dándote todo ese contexto, imagínate a una niña chiquita de 6 años aproximadamente tenía yo, orando en la esquina de su cama. Cada vez que yo sentía que algo malo estaba pasando, que habían espíritus y cosas negativas, yo oraba a Dios, hablaba con Dios y le decía: por favor, Diosito, ayúdame a dormir, que nada me toque, que nada me haga daño, cuídanos, protégenos, resguárdanos de todo, ayuda a los niños que están como yo y te necesitan. O sea, yo de chiquita, sin conocer a Dios, tenía una conexión ya con Él y creía fielmente en su poder, en su amor, en su misericordia. Y yo en ese momento, lo hablaba hace poco con mi esposo, yo
sentía que tenía como padrinos mágicos porque todo lo que yo pedía se cumplía, se manifestaba y yo lo podía ver con mis ojos de niña. Cada vez que yo le decía a Dios, dame sueño para poder dormir, porque no me dejaba dormir toda ese miedo y esa incertidumbre y esas manifestaciones feas. Cuando yo hacía esa oración de dame sueño, automáticamente me daba sueño y posteriormente me quedaba dormida súper fácil. En uno de esos tantos momentos turbios antes de dormir, que mis papás están de testigo, habían momentos en donde yo me levantaba rogándoles que por favor me dejaran dormir con ellos porque me molestaban muchísimo y no me dejaban dormir. Y dormíamos, como les expliqué, en el mismo cuarto. O sea, estaba en la cama matrimonial de mi mamá y nuestra litera al lado, y aún así yo no podía dormir sola porque era insoportable. En una de esas veces, y sé que fue Dios a través de este sueño el que se manifestó en mi vida, porque yo tenía como 6 años y sabes que a esa edad tú tienes como flashback y solo recuerdas momentos muy importantes y tangibles, y ese es uno de los momentos en los que yo puedo cerrar los ojos o describirlo y verlo en mi mente tan claro como ese día que lo soñé. Resulta que en el sueño yo estaba dormida, asustada, como casi todas las noches, en mi cama, y estaba orando con Dios, y en eso como que se hace de día en el sueño y yo me levanto de mi cama con la misma ropita con la que me dormí. Tenía como una camisita rosita, un chorcito como lila. Me puse mis cholitas y salí corriendo al pasillo a jugar como de costumbre, y cuando voy hacia el barranco, que es donde les digo que está el centro espiritual, ahí habían como unas columnas de construcción que iban a hacer una casa ahí y nunca la hicieron. Y yo cuando salgo, algo me movió en el sueño, algo fue como que me hizo reaccionar y voltear hacia donde estaban las columnas. Cuando yo volteo hacia ese lugar, estaba Jesucristo crucificado, así como lo oyes. Estaba la cruz así, de esta manera, él viendo hacia mí, o sea, él ya estaba crucificado, era su cuerpo, pero se notaba con vida todavía. O sea, no se veía, imagínatelo, no sangriento, feo, sino como su presencia estaba ahí. Estaba la cruz así, ahí él tranquilo, en paz, y atrás de él estaba el centro espiritual. Claro, yo de niña no entendía lo que estaba pasando y me dio mucho susto porque era una persona guindada en una cruz, pero yo no sabía que era él. Yo no sabía quién era. Yo no conocía físicamente o la historia o por qué, o no entendía nada. Era una niña, o sea, no sabía nada. Cuando yo me despierto me quedé con esa impresión y fue como, wow, ¿por qué soñé esto? A lo largo de los años y cuando conozco la historia de Jesús, pude entender y darle significado a este sueño que marcó mi vida para siempre. Y es que él estaba... Se acaba de parar un pajarito ahí, qué hermoso. Y es que él estaba como resguardándome del centro espiritual, o sea, su cruz estaba delante del centro espiritual como diciendo, hey, aquí nada va a pasar, tranquila. Luego de ese sueño, cada vez que yo empezaba a orar, yo me imaginaba a Jesús. Ya luego que fui creciendo, que fui entendiendo quién era, en mi mente Jesús no era el Hijo de Dios, sino era Dios. O sea, yo cuando oraba le hablaba a Jesús directamente. Era Dios, tú, que no sé qué. Y no estuve equivocada porque sabemos que Jesús es la forma de llegar directamente a Dios. Pero de niña, haberlo hecho así como por naturaleza, me deja anonadada ahora yo de adulta. Bueno, a medida que yo fui creciendo, siempre oraba y hablaba con Dios en todo momento, le daba las gracias por todo, o sea, todas las cosas que yo viví en mi vida, creo que muchas de esas cosas que viví pudieron haber terminado muy mal si yo no fuese tenido ese movimiento en mi espíritu de estar de la mano de Dios constantemente, aunque supiera o no supiera cómo hacerlo. Como les dije, yo viví en un barrio muy peligroso. De niña me acuerdo que cuando sonaban disparos, mi mamá ya tenía todo seteado y era abajo, agáchense, no salgan, no se asomen, porque nuestra casita era de zinc y se metían balas. Incluso una vez atravesó una bala el techo y llegó a la cama de mi hermana al lado de su cabeza, o sea, en su almohada. Ella estaba durmiendo ahí. Dios nos salvó de muchas cosas. Así como ese tipo de cosas, muchas otras horribles que me puedo sentar a detallarte la cantidad de veces que Dios me salvó de que me pasaran cosas horribles a mí y a mi familia. Vi cadáveres, presencié tiroteos, persecuciones, muchas cosas. Pero algo que me recordaba siempre que Él estaba conmigo era que pudiese pasar lo que pudiese pasar alrededor de mí, nunca nada me tocaba. A mí nunca me robaron, a pesar de que yo me expuse 1000 veces subiendo a las 2 de la mañana al barrio caminando porque no había camionetica, bajando a la misma hora. O sea, yo estuve expuesta a muchas situaciones de peligro y nunca nada me tocó porque yo siempre creí ciegamente en que Dios estaba conmigo, aún sin conocerlo como ahora. Cuando fui creciendo y en mis diferentes etapas de crisis o huecos, yo me ponía obviamente a orar y a hablar con Dios, y en mi imaginación, yo siempre que hablaba con Él, cerraba los ojos y veía a Jesús sentado conmigo en un banquito en un campo de trigo, y dependiendo del momento en mi imaginación, el trigo estaba seco, estaba verde, estaba maduro, estaba quemado, estaba florecido, estaba el cielo despejado, estaba nublado.
era muy loco esa imaginación. Y cuando crezco resulta que el campo de trigo significaba la presencia de Dios y yo no sabía, te lo juro que no lo sabía. A lo que quiero llegar con todo esto, más allá de contarte y abrirte mi corazón y mis experiencias de cómo Dios se acercó a mí o de cómo yo lo conocí o de cómo yo lo pude identificar y lo sigo identificando en cada parte de mi vida, es que Él te habla a través de personas, a través de sueños, a través de situaciones que pasan o dejan de pasar, a través de familiares, a través de procesos. Y aquí me quiero detener porque muchas veces pensamos que en los procesos buenos, gloriosos y maravillosos es donde está Dios, y muchas veces Dios permite cosas buenas para formarte, pero no vienen de Él. Es importante que cada vez que ores pidas discernimiento para entender qué viene de Dios, qué te está formando, qué debes agradecer, de qué debes alejarte, porque eso es lo que va a ir formando tu espíritu y tu gracia con Él. Yo llegué a un punto en mi vida en donde me pasaban tantas cosas malas, pero luego venían tantas bendiciones que cuando algo se salía mal o tomaba malas decisiones, yo decía, esto me está formando, y lo agradecía. He contado en muchas entrevistas mi proceso. Te invito a ver, por ejemplo, mi entrevista con Desde Cero, en donde te hablo un poquito de cómo fue mi vida a nivel de cómo llegué a ser Marian y ya y todo eso. Pero en el momento en el que yo más estuve perdida, o sea, vacía, no tenía una relación con mis papás, me sentía sola, estaba tomando mucho alcohol. En esos momentos en donde me sentía muy, muy mal, era donde yo más oraba y clamaba a Dios. Y una de las oraciones más fuertes que yo hice fue como una semana antes de que mi primer video viral saliera a la luz, y fue una oración de clamor a Él. Yo estaba sollozando porque ya no me quedaba más comida y tenía como varias semanas comiendo una vez al día, o seleccionando si en la mañana comía arepa sola y en la tarde comía un huevo, o en la mañana no comía y dejaba la comida para la cena para acostarme con comida. Fue una temporada bastante difícil, pero todas las mañanas yo amanecía en gratitud, agradeciéndole a Él por la oportunidad que me daba de vivir en mi primer apartamento en ese momento, porque había estado en un lugar donde de verdad fue bastante tormentoso estar, y antes de ese lugar me había quedado en la calle, y antes de ese lugar estaba en un lugar en donde me hicieron hasta brujería, y antes de ese lugar estaba en el barrio en donde no podía crecer ni sentir paz. Entonces todos esos procesos como que fui uno a uno quitando las capas como una cebolla de todo lo que Dios quería hacer en mi corazón y formar en mi espíritu, y en cada etapa nunca faltó la gratitud. Por más mal que estuviese, el truco para mí era agradecer, y sé que eso es lo que me ha traído hasta este momento, y es lo que te quiero compartir. Como te diste cuenta, esta conversación no tiene una dirección ni nada, yo simplemente estoy hablando lo que siento que te tengo que decir, y lo que más quiero compartirte es que no importa el momento en el que estés, agradece a Dios porque no estás en la misma posición en la que estabas ayer, antier, hace un año, hace 5 años, hace 10 años. Si te detienes a ver ese proceso, esas capas que Dios ha ido transformando y quitando en tu vida, vas a poder ver su gracia, vas a poder ver que Él nunca te ha faltado, y así como nunca te faltó en esos momentos oscuros, cree que no te va a faltar ahora, y así como crees en Él, cree en ti también, porque Dios te hizo a su imagen y semejanza. Así que mantén un pensamiento en gratitud, un pensamiento abundante, un pensamiento abierto a las cosas buenas, y no me refiero a las cosas materiales, sino a tu calma, a tu paz, porque en la medida en la que te sientes y te crees y le crees a Él, en esa medida te va a mandar cosas que estén alineadas a ese sentimiento. En conclusión, Dios también me habló en un sueño antes de hacerme viral. Como te dije, ese día yo estaba orando, clamándole a Él por una oportunidad. Yo le dije, ¿qué más quieres que agradezca? O sea, he pasado por tantas cosas horribles y sigo agradeciendo y sigo orándote y sigo hablando contigo y sigo entregando mi vida a conocerte, a entender, aunque no sepa nada. Y bueno, ese día me acosté llorando. A los días soñé que yo estaba vendiendo repuestos para carros, para motos, y en mi familia nunca nadie había tenido ni carro, ni moto, ni nada. Así que me desperté con esa chispa. Luego me apareció un video de un muchacho que estaba contando su experiencia en el psicólogo y dije, ay, ¿cómo fuese sido si lo fuese atendido yo? Ese mismo día grabé un video de si yo fuese ginecóloga, el primer video que se me hizo viral y el que me abrió la puerta a tener un cambio de 180 grados en mi vida, maravilloso, pleno, pero en el que también no estaba arraigada a Dios y a mis creencias y a mis valores, y me dejé llevar por el mundo por un buen rato. Y no hablo de drogas o cosas locas, pero sí tomé muchas malas decisiones, herí a personas porque yo estaba herida, pero todo eso también Dios lo permitió para traerme aquí ahora.
y poder hablarte de que todo tiene un propósito. Aunque tú en el momento no lo entiendas, créeme que cuando pase el tiempo vas a ver atrás y vas a decir, con razón. Ahora estoy caminando con un esposo maravilloso al lado que me ama, me cuida, me levanta y que me llevó a conocer a Dios como lo conozco ahora. Y menciono a mi esposo no solo porque lo amo con todo mi corazón, sino porque él es la respuesta a muchas de mis oraciones, porque por muchos años yo me sentí vacía, sola y permití cosas de muchas personas por ese mismo sentimiento de vacío o de inmediatez. Pero todo eso formó mi corazón y mi carácter para poder identificar quién iba a ser mi persona. Y cuando conocí a mi esposo simplemente lo supe. Esto no quiere decir que tienes que equivocarte 1000 veces para conseguir a tu persona. Como te dije, Dios tiene procesos diferentes para cada uno y Él va a actuar dependiendo de tu necesidad y lo que quiere que se forme en tu corazón. Espero que algo de lo que te he dicho te haya llegado. Como te dije al principio, esto no tiene estructura ni nada, solo busco tener un espacio en el que te pueda llegar algún mensaje, alguna palabra de aliento, en donde Dios pueda hablar a través de mí. Espero que así sea y para mí es un honor poder contarte un poquito de lo que ha sido o ha hecho Dios en mi vida, porque siento que así como lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con cada uno de ustedes sin duda alguna. Como ejercicio te voy a dejar que dejes en los comentarios 3 cosas por las que te sientes agradecido en este preciso momento de tu vida, y no cosas materiales ni obvias como tu salud o tu trabajo, sino 3 cosas de este proceso espiritualmente por la que te sientes agradecido. Por ejemplo, como en mi caso en ese momento que no tenía que comer y ahora agradezco cuando solamente hay un pan en la casa porque sé que es la provisión de Dios. Te voy a estar leyendo en los comentarios. Y bueno, para finalizar, recuerda que Dios tiene un plan para ti, un plan perfecto, un plan que no va a fallar y que se va a dar cueste lo que cueste. Y aunque Dios no necesita nada, porque es Dios, Él quiere ver un corazón dispuesto en ti. Él quiere ver cómo tú te esfuerzas por lograr eso que deseas. Él quiere que te demuestres a ti mismo que eres capaz. Así que deja de esperar, deja de procrastinar, deja de decir lo hago después o cuando tenga esto o cuando pase esto. El momento es ahora. El presente es un presente porque es un regalo que te da Dios. Así que úsalo sabiamente. No esperes más tiempo. Dios te va a preparar en el camino si es que no te sientes preparado ahora. Pídele discernimiento para poder escuchar su voz clara y su dirección. Y sé luz en la vida de otros también. Que tu Biblia sean tus acciones. El cómo tratas a los demás, en cómo tratas a los tuyos, en cómo lideras tu equipo de trabajo, en cómo profesas lo bueno que es Dios en tu vida con tus acciones. Eso es el verdadero evangelio. Y bueno, te voy a estar leyendo si tienes algún nombre para este espacio que voy a empezar a subir por aquí sin mucho planeamiento. Y ya nos vemos en el próximo. Sígueme en Instagram y por aquí. Y bueno, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y que esté contigo 70 veces 7. Bye.